Cuando a Tauro no le dicen la verdad, algo profundo comienza a cambiar en su interior. No suele reaccionar de inmediato, porque pertenece a un signo de tierra regido por Venus, y su naturaleza busca estabilidad, coherencia y seguridad antes que conflicto. Puede escuchar una explicación, aceptar un silencio y continuar aparentemente tranquilo. Pero la calma de Tauro no significa que no haya percibido nada. Al contrario, muchas veces significa que está observando. Tauro posee una memoria emocional extraordinariamente persistente. Puede recordar palabras, gestos, cambios de actitud, contradicciones y pequeños detalles que otros consideran insignificantes. Cuando alguien miente, Tauro puede no descubrirlo en el mismo instante, pero comienza a comparar lo que se dijo con lo que realmente ocurrió. Su intuición terrenal funciona como una balanza, mide comportamientos, detecta incoherencias y registra aquello que no encaja. La energía fija de Tauro hace que no cambie fácilmente de opinión, pero también hace que, cuando una sospecha se instala, pueda permanecer durante mucho tiempo examinándola. No necesita perseguir desesperadamente la verdad. Puede esperar. Y esa capacidad de esperar es una de sus fuerzas más impresionantes. Mientras otros se apresuran a inventar explicaciones, Tauro deja que el tiempo revele aquello que las palabras intentaban ocultar. Por eso engañar a Tauro puede convertirse en un error estratégico. La mentira necesita ser sostenida constantemente, mientras que la verdad simplemente existe. Una persona puede modificar una versión, justificar una contradicción o esconder un detalle, pero Tauro observa la continuidad de los hechos. Con el paso del tiempo, aquello que parecía una pequeña grieta puede convertirse en una evidencia imposible de ignorar. Además, Tauro concede un valor enorme a la palabra. Para este signo, la confianza no es un concepto superficial. Es un territorio que se construye lentamente mediante presencia, lealtad y coherencia. Por eso, cuando descubre que alguien le ha ocultado deliberadamente la verdad, el daño no procede únicamente de aquello que ocurrió, sino de la ruptura del pacto invisible que sostenía la relación. Y aquí aparece una de las características más poderosas de Tauro: puede perdonar, pero no necesariamente vuelve a confiar de la misma manera. Puede comprender las razones de una mentira, aceptar una explicación e incluso dejar atrás el resentimiento, pero su percepción de esa persona habrá cambiado. El vínculo puede continuar, pero ya no ocupará el mismo lugar en su mundo interior. Astrológicamente, esta reacción conecta profundamente con la naturaleza de Venus y con la estabilidad de la Tierra fija. Tauro necesita sentir que aquello que ama posee raíces. Cuando descubre falsedad, esas raíces quedan expuestas a una tormenta. Sin embargo, la tormenta también puede enseñarle algo fundamental: ninguna estabilidad verdadera puede construirse sobre una mentira. Lo más impresionante es que Tauro no siempre necesita desenmascarar públicamente a quien le ha mentido. Puede descubrir la verdad y guardar silencio. Puede observar cómo las propias contradicciones de la otra persona terminan revelándola. Puede incluso comportarse con absoluta normalidad mientras reconstruye internamente toda la historia. Cuando finalmente decide alejarse, muchos se sorprenden porque creen que la decisión apareció de repente. Pero para Tauro rara vez es repentina. Antes hubo observación, paciencia, decepciones acumuladas y numerosas oportunidades para que la verdad apareciera. Su retirada suele ser el resultado final de un proceso silencioso. Y cuando Tauro deja de confiar, comienza una transformación. Lo que antes era apego puede convertirse en desapego. Lo que antes era paciencia puede convertirse en límites. Lo que antes era necesidad de conservar una relación puede convertirse en necesidad de conservarse a sí mismo. La mentira puede herir a Tauro, pero también puede despertar una versión más consciente de su poder. Porque este signo no está destinado a permanecer eternamente en lugares donde la verdad tiene que ser perseguida. Su evolución consiste en comprender que la verdadera seguridad no procede de controlar lo que otros hacen, sino de saber que puede mantenerse firme incluso cuando descubre aquello que jamás quiso descubrir. Tauro representa la montaña que permanece mientras cambian las estaciones. Pueden ocultarle información, pueden intentar confundir sus sentidos y pueden retrasar la verdad, pero difícilmente pueden destruir su capacidad de observar, resistir y reconstruirse. Y cuando finalmente conoce toda la verdad, puede suceder algo definitivo: deja de luchar por aquello que creía tener y empieza a caminar hacia aquello que realmente merece. Porque para Tauro la verdad puede doler, pero la mentira nunca tiene suficiente fuerza para derrotar una voluntad que ha aprendido a convertir la decepción en fortaleza.
Cuando la verdad se le oculta a Tauro, no solamente se pone a prueba su confianza en una persona, también se activa uno de los procesos más profundos de su naturaleza, la necesidad de distinguir aquello que es sólido de aquello que solamente aparenta serlo. Tauro está asociado con la tierra, con la materia, con los sentidos y con todo aquello que puede comprobarse mediante la experiencia. Por eso, cuando las palabras empiezan a separarse de los hechos, su mundo interior comienza lentamente a tomar nota. Existe una diferencia fundamental entre que Tauro no conozca algo y que alguien intente manipular deliberadamente su percepción. La ignorancia puede ser circunstancial, pero el engaño consciente toca una fibra mucho más profunda. Tauro puede aceptar que alguien se equivoque, que tenga miedo o incluso que necesite tiempo para contar algo. Lo que resulta especialmente difícil de asimilar es descubrir que la otra persona tuvo oportunidades para ser sincera y decidió utilizar la confianza recibida para construir una realidad falsa. En ese momento aparece la faceta más silenciosa de Tauro. No necesita convertirse inmediatamente en un detective ni entrar en una batalla. Su propio temperamento le permite esperar. La paciencia taurina puede convertirse en una herramienta extraordinaria cuando existe una verdad escondida, porque el tiempo tiende a desgastar las máscaras. Una mentira necesita mantenimiento constante, la verdad, en cambio, no necesita ser sostenida artificialmente. Tauro también puede percibir la mentira a través del cuerpo. Desde una perspectiva astrológica simbólica, este signo está profundamente conectado con los sentidos y con las sensaciones físicas. Una mirada diferente, una voz que cambia, una conducta que pierde naturalidad o una presencia que ya no transmite tranquilidad pueden generar una sensación difícil de explicar racionalmente. No significa que Tauro siempre tenga razón en cada sospecha, pero su sensibilidad hacia la coherencia puede hacerle detectar que algo ha cambiado mucho antes de comprender exactamente qué. Uno de los grandes aprendizajes de esta experiencia consiste en no confundir intuición con miedo. Cuando Tauro ha sido decepcionado, puede aparecer la tentación de desconfiar de todo para evitar volver a sufrir. Sin embargo, su verdadera evolución no consiste en levantar muros contra el mundo entero, sino en desarrollar discernimiento. La fuerza taurina madura no dice que nadie merece confianza, dice que la confianza debe estar respaldada por hechos. También existe una dimensión kármica simbólica en estas experiencias. Tauro representa el aprendizaje de los valores, de la autoestima y de aquello que merece conservarse. Cuando alguien le miente, la vida puede estar mostrando que no todo lo que se posee merece permanecer. Algunas pérdidas funcionan como una limpieza energética, eliminan vínculos sostenidos por costumbre, dependencia o ilusión y dejan espacio para relaciones más auténticas. Por eso, después de descubrir una mentira, Tauro puede atravesar una etapa de reconstrucción silenciosa. Puede revisar recuerdos, reinterpretar conversaciones y comprender comportamientos del pasado que antes parecían incomprensibles. Este proceso puede ser doloroso, pero también puede otorgarle una visión mucho más profunda de las personas. Lo que una vez parecía ingenuidad se convierte en experiencia. Existe además una fuerza especial en la manera en que Tauro recupera su dignidad. No necesita demostrar que tenía razón ante todo el mundo. No necesita perseguir explicaciones infinitas. A veces su mayor victoria consiste simplemente en recuperar la paz que perdió intentando comprender a alguien que nunca fue completamente sincero. La mentira puede hacer que Tauro se cierre temporalmente, pero también puede enseñarle a seleccionar mejor dónde coloca su energía. Después de una gran decepción, aprende que estar disponible para alguien no significa permitirle entrar en todos los espacios de su vida. Amar no significa renunciar al criterio. Ser leal no significa tolerar cualquier cosa. Perdonar no significa devolver automáticamente el mismo nivel de acceso. Y cuando Tauro alcanza esta comprensión, la experiencia deja de ser solamente una herida. Se convierte en una iniciación. La antigua versión de Tauro buscaba seguridad conservando aquello que conocía, la versión evolucionada comprende que la verdadera seguridad nace de su propia capacidad para levantarse cuando aquello conocido deja de ser digno de permanecer. Ahí aparece la dimensión épica de este signo. La mentira puede derribar una ilusión, pero no puede derribar la esencia de la Tierra. Puede quebrar una promesa, pero no puede destruir la capacidad de Tauro para construir otra realidad. Puede quitarle una persona, una relación o una certeza, pero también puede devolverle algo mucho más importante, la soberanía sobre su propia vida. Tauro no vence a la mentira convirtiéndose en alguien frío. La vence aprendiendo a reconocer la diferencia entre paciencia y tolerancia,
entre amor y dependencia, entre confianza y ceguera. Su gran revolución interior consiste en comprender que la paz que busca fuera siempre termina teniendo que construirse dentro. Y cuando finalmente deja de necesitar que los demás sean sinceros para sentirse seguro, alcanza una libertad extraordinaria. Ya no necesita controlar las palabras ajenas porque observa los hechos. Ya no necesita perseguir confesiones porque confía en su capacidad para reconocer la realidad. Ya no necesita quedarse donde existe engaño para demostrar su lealtad. Entonces la mentira pierde su poder. Porque Tauro puede perder una verdad que creía conocer, pero jamás tiene por qué perderse a sí mismo. Hay una dimensión todavía más profunda cuando Tauro descubre que la verdad le fue ocultada, la ruptura de su percepción del tiempo. Tauro no construye vínculos de manera instantánea. Necesita observar, experimentar, compartir rutinas y comprobar que aquello que recibe hoy mantiene la misma esencia mañana. Por eso, una mentira no solamente modifica el presente, puede obligarlo a revisar todo el pasado. De repente, conversaciones antiguas adquieren otro significado, determinados silencios parecen tener una explicación diferente y ciertos comportamientos que antes parecían extraños comienzan a encajar. Esta capacidad de reconstruir retrospectivamente la historia es una de las grandes fuerzas de la naturaleza taurina. Allí donde otros solamente recuerdan lo sucedido, Tauro puede volver mentalmente sobre los acontecimientos y encontrar patrones. Su memoria no funciona únicamente como archivo, sino como territorio de aprendizaje. Cada contradicción detectada se convierte en una pieza más de su comprensión sobre las personas. Desde la perspectiva astrológica, la energía fija de Tauro también explica por qué puede tardar tanto en aceptar que alguien le ha engañado. No necesariamente porque sea incapaz de verlo, sino porque su naturaleza intenta conservar la estabilidad mientras exista alguna posibilidad de que las cosas puedan repararse. Tauro no abandona fácilmente aquello en lo que ha invertido sentimientos, tiempo y energía. Puede conceder oportunidades porque su primera reacción suele ser preservar antes que destruir. Pero esa misma cualidad contiene una paradoja poderosa. Cuanto más tiempo permanece Tauro intentando sostener algo, más definitiva puede ser su decisión cuando comprende que aquello ya no tiene raíces auténticas. La persona que lo observa desde fuera puede pensar que Tauro ha cambiado de repente, cuando en realidad ha llegado al final de un proceso largamente silencioso. También puede aparecer una lucha entre orgullo y necesidad de respuestas. Una parte de Tauro puede querer conocer todos los detalles, reconstruir cada acontecimiento y comprender exactamente por qué ocurrió la mentira. Otra parte comienza a comprender que algunas respuestas no devuelven la paz. Esta es una de sus grandes pruebas evolutivas, descubrir que cerrar un ciclo no siempre significa obtener una explicación perfecta. A veces la verdadera respuesta está en el comportamiento mismo. Tauro puede aprender entonces a dejar de perseguir confesiones. Cuando alcanza madurez, observa menos las promesas y más las consecuencias. Ya no se pregunta solamente qué dice una persona, sino qué construye con sus actos. Esta transformación modifica completamente su manera de relacionarse. La palabra conserva su valor, pero deja de ser suficiente. Necesita coherencia. Y aquí aparece una característica que puede resultar incómoda para quienes han intentado manipularlo. Una vez que Tauro comprende el patrón, resulta extremadamente difícil devolverlo a la percepción anterior. Puede escuchar nuevas explicaciones, aceptar disculpas y mantener la educación, pero internamente ya ha realizado una modificación fundamental. Ha actualizado su mapa de esa persona. No significa necesariamente odio. Muchas veces significa distancia emocional. Tauro puede llegar incluso a desear bienestar a quien le mintió, y al mismo tiempo, decidir que esa persona ya no merece formar parte de su intimidad. Esta capacidad de separar el perdón del acceso constituye una de sus mayores evoluciones. Perdonar puede liberar el corazón, establecer límites protege el territorio. La experiencia también puede despertar una relación diferente con el silencio. El silencio de Tauro no siempre representa tristeza o derrota. En ocasiones es concentración. Es el momento en que la energía que antes estaba destinada a comprender al otro comienza a regresar hacia sí mismo. Lo que parecía ausencia se transforma en recuperación de poder. Venus, regente de Tauro, simboliza el valor, el placer, la belleza y aquello que consideramos digno de ser conservado. Cuando Tauro descubre una falsedad, su proceso espiritual consiste precisamente en redefinir el valor. Ya no se trata solamente de cuánto ama algo,
sino de cuánto bienestar, verdad y reciprocidad existe dentro de aquello que ama. Esta comprensión puede cambiar sus prioridades por completo. Comienza a valorar más la tranquilidad que la intensidad, más la coherencia que las palabras bonitas, más la estabilidad emocional que las promesas espectaculares. Descubre que una relación verdaderamente valiosa no necesita mantenerlo permanentemente en estado de alerta. Y quizá ahí reside una de las mayores victorias de Tauro frente al engaño: aprender que la paz no es aburrimiento, que la transparencia no es debilidad y que la estabilidad no consiste en aferrarse a cualquier cosa para evitar perderla. La tierra sabe algo que ningún engaño puede cambiar: aquello que no posee raíces termina cayendo. Tauro puede tardar en soltar porque conoce el valor de construir. Pero cuando comprende que está sosteniendo una estructura levantada sobre falsedades, puede comenzar a retirar lentamente sus manos. No destruye por venganza. Simplemente deja de sostener lo que ya no puede sostenerse por sí mismo. Entonces ocurre la verdadera transformación. La decepción deja de ser una sentencia y se convierte en una frontera. Al otro lado queda una versión de Tauro que necesitaba certezas externas. Al lado de la nueva tierra nace una versión más fuerte, más selectiva y más consciente de su propio valor. La mentira pudo haberle mostrado quién no era digno de su confianza. Pero la verdad terminó mostrándole quién era capaz de ser cuando dejaba de traicionarse a sí mismo para conservar a los demás. Cuando Tauro descubre que alguien no le ha dicho la verdad, existe un aspecto todavía más profundo que la propia decepción: la sensación de haber entregado confianza a una realidad que no era la que parecía. Para un signo de tierra fija, la confianza representa una forma de territorio emocional. No se construye de un día para otro. Se levanta con presencia, constancia, lealtad y pequeños actos repetidos. Por eso, cuando aparece el engaño, Tauro no solamente siente que una persona le ha fallado, siente que una estructura en la que había invertido energía ha perdido estabilidad. Sin embargo, precisamente porque Tauro comprende el valor de las estructuras, también posee una capacidad extraordinaria para reconstruirlas. Su naturaleza no está diseñada para permanecer eternamente entre las ruinas. Puede necesitar tiempo, silencio y distancia, pero tarde o temprano comienza a recuperar cada pieza de su equilibrio. Lo hace lentamente, sin grandes declaraciones y sin necesidad de demostrar ante nadie que está sanando. Existe además una faceta poco mencionada: Tauro puede sentirse más herido por la manipulación de su realidad que por el hecho concreto que se intentó ocultar. Puede aceptar una verdad dolorosa con mucha más facilidad que una mentira prolongada. La verdad puede obligarlo a sufrir durante un tiempo; la mentira, en cambio, puede hacerle cuestionar recuerdos, decisiones y emociones que había considerado auténticos. Esa diferencia explica por qué la sinceridad posee un valor casi sagrado dentro de su código interno. Cuando finalmente descubre la realidad, puede producirse una especie de despertar. Aquello que antes justificaba empieza a observarlo con otros ojos. Las excusas pierden fuerza. Las palabras dejan de tener el mismo peso. Los gestos adquieren un significado diferente. Tauro comienza a distinguir entre alguien que cometió un error y alguien que construyó deliberadamente una ficción para mantenerlo dentro de una situación determinada. Esta distinción es fundamental para su evolución. Porque no toda verdad dolorosa significa traición. A veces las personas ocultan cosas por miedo, inmadurez o incapacidad para enfrentarse a las consecuencias. Tauro puede aprender a distinguir la malicia de la fragilidad humana. Esa capacidad evita que la decepción se convierta en amargura. Su evolución no consiste en desconfiar de todos, sino en desarrollar una mirada suficientemente fuerte para reconocer diferentes tipos de comportamiento. La energía de Venus también introduce otra enseñanza: el valor propio no puede depender de que alguien sea incapaz de mentir. Tauro puede amar profundamente, y aún así, comprender que ninguna relación debería obligarlo a renunciar a su dignidad. El amor verdadero no exige cerrar los ojos ante aquello que duele. Al contrario, necesita suficiente luz para que ambas personas puedan existir sin máscaras. Por eso, después de una mentira importante, Tauro puede comenzar una transformación silenciosa en su manera de amar. Puede dejar de confundir permanencia con compromiso. Puede comprender que quedarse mucho tiempo no convierte automáticamente una relación en valiosa. Puede descubrir que la lealtad hacia otro nunca debe convertirse en deslealtad hacia uno mismo. Y esa es una de las pruebas más grandes de su energía fija: aprender cuándo resistir y cuándo soltar.
La resistencia es una virtud cuando protege algo vivo. Pero puede convertirse en una carga cuando solamente prolonga algo que ya ha perdido su verdad. Tauro evoluciona cuando entiende que no todo merece ser conservado únicamente porque costó mucho construirlo. Incluso la traición puede terminar revelando una verdad inesperada, cuánto poder había colocado Tauro en manos de otra persona. Cuando recupera ese poder, deja de necesitar que alguien reconozca su error para poder avanzar. La disculpa puede ser bienvenida, pero deja de ser indispensable para recuperar la paz. Entonces el silencio adquiere una nueva función. Ya no es el silencio de quien espera una explicación. Es el silencio de quien ha entendido suficiente. En ese punto, Tauro puede convertirse en una presencia sorprendentemente serena. No porque haya olvidado lo ocurrido, sino porque ha dejado de permitir que aquello determine su futuro. La memoria permanece, pero cambia de naturaleza. Ya no es una herida abierta, se convierte en conocimiento. Astrológicamente, esta es una de las grandes iniciaciones de la Tierra fija, transformar experiencia en sabiduría. Lo que intentó destruir su confianza termina perfeccionando su discernimiento. Lo que quiso hacerlo vulnerable termina enseñándole a proteger su energía. Lo que parecía una pérdida termina mostrando que vínculos tenían raíces verdaderas y cuáles solamente sobrevivían gracias a la costumbre. Y cuando Tauro alcanza ese nivel, deja de necesitar vengarse de quien le mintió. Su propia evolución se convierte en la respuesta. Porque la victoria de Tauro nunca consiste simplemente en descubrir una mentira. La verdadera victoria consiste en recuperar la paz, conservar la dignidad y continuar construyendo una vida donde la verdad ya no sea una excepción, sino el fundamento. La tierra puede ser herida, removida y sacudida, pero cuando vuelve a asentarse, sus raíces pueden llegar todavía más profundo. Y Tauro, después de conocer la falsedad, puede terminar siendo más difícil de engañar, pero también más capaz de reconocer aquello que merece realmente su confianza. Hay una consecuencia de la mentira que en Tauro puede resultar todavía más profunda que la decepción, la transformación de sus estándares. Cuando alguien rompe su confianza, Tauro comienza a comprender que no basta con sentirse unido a una persona. También necesita comprobar que existe reciprocidad, transparencia y responsabilidad emocional. La experiencia puede cambiar silenciosamente aquello que considera indispensable para permitir que alguien permanezca cerca. Tauro suele tener una enorme capacidad para acostumbrarse a las personas. Las incorpora a sus rutinas, a sus espacios, a sus planes y a su mundo cotidiano. Precisamente por eso, descubrir una falsedad puede obligarlo a romper hábitos que estaban profundamente arraigados. No solamente tiene que aceptar que una persona no era quien creía, también tiene que reorganizar una parte de su vida alrededor de esa nueva realidad. Y para un signo vinculado a la estabilidad, esa reorganización puede ser una de las pruebas más exigentes. Sin embargo, ahí aparece una fuerza extraordinaria. Tauro sabe reconstruir mediante pequeñas acciones. No necesita transformar toda su existencia en una sola noche. Puede recuperar el equilibrio modificando lentamente sus rutinas, recuperando espacios personales, dedicando energía a sus proyectos y volviendo a disfrutar de aquello que había quedado contaminado por la decepción. La sanación taurina suele tener algo profundamente terrestre, ocurre paso a paso, hasta que un día descubre que aquello que antes parecía imposible de superar ya no gobierna su vida. También existe un fenómeno interesante: después de haber sido engañado, Tauro puede desarrollar una sensibilidad especial hacia la incoherencia. No necesariamente se vuelve desconfiado, se vuelve más selectivo. Aprende a observar la distancia entre lo que alguien promete y lo que realmente sostiene. La experiencia le enseña que la consistencia tiene más valor que cualquier declaración espectacular. Esta nueva mirada puede modificar incluso sus relaciones futuras. Tauro comienza a apreciar personas que no necesitan ser interrogadas para ser comprendidas. Personas cuya conducta coincide naturalmente con sus palabras. Personas capaces de reconocer un error sin fabricar excusas. Personas que no convierten la sinceridad en una batalla. En términos astrológicos, Venus busca belleza, pero la evolución taurina descubre que la verdadera belleza también consiste en la autenticidad. Otro aspecto importante es que Tauro puede experimentar una batalla contra su propia necesidad de tener certezas. Cuando existe una mentira, puede sentir el impulso de reconstruir cada detalle hasta alcanzar una explicación definitiva. Pero la vida no siempre entrega todas las piezas. Algunas historias terminan con preguntas sin respuesta.
Una de las grandes conquistas de Tauro consiste precisamente en aprender a cerrar un ciclo sin poseer absolutamente toda la información. La certeza absoluta puede ser una ilusión. La paz, en cambio, puede construirse. Cuando comprende esto, deja de necesitar saber cada detalle de lo que ocurrió. Le basta con reconocer cómo fue tratado y qué efecto tuvo aquello sobre su confianza. Esa comprensión puede ser suficiente para tomar una decisión. También puede descubrir que existen diferentes formas de traición. No solamente está la mentira directa. También están las medias verdades, las omisiones deliberadas, las promesas que nunca tuvieron intención de cumplirse, la información entregada únicamente cuando ya no podía ocultarse y las palabras utilizadas para mantener una apariencia de estabilidad. Tauro puede ser especialmente sensible a estas formas sutiles de engaño porque necesita sentir que la realidad compartida es auténtica. Pero existe una enseñanza todavía mayor, la sinceridad consigo mismo. A veces Tauro puede saber internamente que algo no funciona y continuar sosteniéndolo porque ha invertido demasiado. La experiencia del engaño puede obligarlo a reconocer aquello que llevaba tiempo evitando. Puede descubrir que no solamente necesitaba que otra persona dijera la verdad, necesitaba permitirse aceptar la verdad que ya estaba percibiendo dentro de sí. Ese momento puede ser decisivo. Porque la intuición taurina no siempre llega como una revelación espectacular. Muchas veces aparece como una incomodidad persistente, una sensación de que algo no encaja, una pérdida gradual de tranquilidad. Cuando aprende a escuchar esas señales sin convertirlas automáticamente en sospecha, desarrolla una forma más madura de discernimiento. Entonces Tauro deja de buscar seguridad mediante el control y empieza a encontrarla mediante la confianza en su propio criterio. Esta transformación tiene una dimensión casi iniciática. El engaño le enseña que no puede controlar las decisiones de los demás, pero sí puede decidir qué acepta, cuánto permite y dónde coloca su energía. Ya no intenta construir una fortaleza alrededor de su corazón. Construye puertas. Y aprende que una puerta puede abrirse para quien demuestra honestidad y cerrarse para quien utiliza la confianza como herramienta de manipulación. La gran evolución de Tauro no consiste en convertirse en alguien imposible de engañar. Ningún ser humano posee esa certeza absoluta. Consiste en convertirse en alguien que, incluso cuando es engañado, no permanece atrapado en el engaño. Puede caer una ilusión, pero no tiene por qué caer su autoestima. Puede romperse una relación, pero no tiene por qué romperse su capacidad de amar. Puede descubrir una mentira, pero no tiene por qué convertirse en mentira consigo mismo. Esa es la verdadera fortaleza de la tierra fija. Tauro puede necesitar tiempo para procesar la verdad, pero cuando finalmente la integra, la convierte en fundamento. Cada decepción puede profundizar sus raíces, cada pérdida puede afinar su criterio y cada mentira descubierta puede acercarlo un poco más a una existencia donde la tranquilidad ya no depende de lo que otros prometen. Porque cuando Tauro aprende a confiar primero en su propia capacidad para sostenerse, ninguna falsedad externa vuelve a tener suficiente poder para derrumbarlo. Cuando Tauro ha sido engañado repetidamente, puede producirse una transformación todavía más silenciosa, empieza a cambiar la manera en que entrega acceso a su mundo interior. No necesariamente deja de amar ni de confiar, pero comprende que la intimidad también es un privilegio que debe ser correspondido. La energía taurina aprende, con el tiempo, que abrir las puertas del corazón no significa entregar las llaves de toda la casa. Desde la perspectiva astrológica, la naturaleza fija de Tauro puede hacer que conserve durante mucho tiempo una imagen determinada de las personas. Cuando alguien rompe esa imagen, el impacto puede ser profundo porque no solamente desaparece una expectativa, también se modifica una estructura emocional construida durante meses o años. Sin embargo, esta ruptura puede convertirse en una oportunidad para abandonar idealizaciones y observar a cada persona por lo que demuestra realmente. Tauro puede descubrir entonces que existen personas que desean su estabilidad, pero no están dispuestas a ofrecer estabilidad a cambio. Personas que buscan su paciencia porque saben que tolerará más que otros. Personas que se apoyan en su lealtad mientras mantienen zonas de su vida completamente inaccesibles. La mentira puede revelar desequilibrios que antes estaban escondidos detrás de la costumbre. Y cuando Tauro percibe ese desequilibrio, algo comienza a cambiar. Ya no quiere ser solamente quien sostiene. Quiere reciprocidad. Ya no quiere ser el refugio permanente de quienes nunca se convierten en refugio para él.
Esta comprensión representa una evolución profunda de Venus, porque el amor deja de medirse únicamente por la capacidad de dar y empieza a medirse también por la calidad de aquello que recibe. Otro aspecto importante aparece en la relación entre verdad y autoestima. Cuando alguien miente a Tauro, puede surgir inicialmente una sensación de haber sido ingenuo. Puede revisar sus decisiones y preguntarse internamente cómo no vio determinadas señales. Pero con el tiempo puede comprender que confiar no fue una debilidad. La responsabilidad pertenece a quien decidió utilizar de manera incorrecta esa confianza. Esta distinción es fundamental para que la experiencia no se transforme en culpa. Tauro puede haber interpretado una situación de buena fe y aún así haber sido engañado. Ser sincero no significa ser ingenuo. Confiar no significa carecer de inteligencia. Amar profundamente no significa no poseer criterio. Su evolución consiste en conservar su capacidad de amar sin volver a entregar su valor personal a las manos de otra persona. También existe una dimensión relacionada con el control. Cuando descubre que alguien le ha ocultado información, puede aparecer el deseo de controlar cada detalle para evitar una nueva decepción. Pero el control absoluto es incompatible con la verdadera tranquilidad. Tauro alcanza mayor poder cuando comprende que no necesita vigilar permanentemente a los demás. Si alguien decide mentir, esa decisión pertenece a esa persona. Lo que pertenece a Tauro es decidir qué hará cuando la verdad salga a la luz. Esta diferencia devuelve el poder a su lugar correcto. La verdadera seguridad no consiste en conseguir que nadie mienta jamás. Consiste en saber que, incluso si alguien lo hace, Tauro será capaz de reconocer la situación, establecer límites y continuar adelante. Su relación con el silencio también puede transformarse. Antes podía callar para evitar conflictos. Después de determinadas experiencias, puede callar porque ha comprendido que no toda explicación merece una discusión. Hay momentos en los que la ausencia de palabras es una forma de claridad. No porque Tauro no tenga nada que decir, sino porque ha dejado de necesitar convencer a quien ya decidió no comprender. En este sentido, la energía fija puede convertirse en una especie de fortaleza interior. Tauro no necesita reaccionar impulsivamente para recuperar su poder. Puede permanecer quieto mientras reorganiza su vida. Puede retirar lentamente su energía de aquello que dejó de ser auténtico. Y cuando su atención deja de estar centrada en la persona que lo engañó, comienza una etapa de recuperación extraordinariamente poderosa. La decepción también puede enseñarle a distinguir entre privacidad y secreto. No toda persona está obligada a contar absolutamente todo, y Tauro puede aprender que respetar los espacios individuales no equivale a aceptar engaños. Una relación sana permite intimidad personal sin destruir la transparencia fundamental. Esta comprensión evita que la experiencia pasada convierta la confianza en una exigencia de vigilancia. Finalmente, existe una consecuencia casi espiritual: Tauro puede desarrollar una relación más profunda con su propia verdad. Después de haber convivido con contradicciones ajenas, comienza a preguntarse qué quiere realmente, qué valores ya no está dispuesto a negociar y qué tipo de vínculos desea construir. La mentira de otra persona puede terminar provocando una sinceridad mucho mayor consigo mismo. Y ahí aparece la alquimia de la tierra. Lo que parecía veneno emocional puede convertirse en fertilizante para una nueva etapa. La decepción cae sobre Tauro como una tormenta, pero las tormentas también limpian el terreno. Después de ellas, algunas estructuras desaparecen y otras demuestran tener raíces verdaderas. Tauro no necesita convertirse en una criatura fría para protegerse. Necesita convertirse en una criatura consciente. Consciente de su valor, de sus límites, de su intuición y del precio de su energía. Porque cuando comprende que su paz vale más que cualquier explicación, la mentira deja de ser una prisión. Puede haber intentado engañar a Tauro, pero terminó enseñándole algo mucho más poderoso: que la verdad más importante no está en lo que otros dicen sobre él, sino en lo que él decide creer, aceptar y construir a partir de ese momento. Y cuando esa certeza se instala en su interior, Tauro vuelve a levantarse. Más lento, quizá. Más selectivo, seguramente. Pero también mucho más fuerte. Porque la tierra que ha conocido la tormenta ya no teme al trueno. Ha aprendido a echar raíces más profundas.